Cordial saludo, queridos compañeros, señor tutor. Me presento, soy el estudiante John Fiber Medina Sánchez, de la Universidad UNAD, del segundo semestre de Psicología. Hoy vengo a darles la interpretación y la presentación de las diapositivas de la fase 5, propuesta de investigación e interacción comunitaria. Teniendo en cuenta esto, tenemos una perspectiva muy alta. Vamos a ver a continuación la propuesta y el título brutal. Análisis del impacto de la minería ilegal en el desarrollo económico de las 5 principales comunidades indígenas de Puerto Iniriá en el tercer semestre del 2022. La pregunta investigativa o investigación. ¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en el desarrollo económico de las 5 principales comunidades indígenas de Puerto Iniriá en el tercer semestre? Teniendo en cuenta esta pregunta investigativa, nos vamos al gran problema que se presenta. Es un fenómeno que nos está afectando directamente al medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta de que la minería ilegal ha visto afectar directamente a todos, tanto comunidades indígenas como forestación, fauna, ríos, mares, que todas estas situaciones van desbordándose y no solamente en Puerto Iniriá. El ejemplo más grande que tenemos es en Antioquia, el sur de Bolívar, Chocó, Caldas, Nariño, Valle, Cauca, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía y Bichada. En total son 174 municipios afectados por esta minería, ya que no se ven reflejados directamente en ayudas, solamente se ve la explotación y no se ve un cambio directamente o ayuda directamente al cambio climático que esto mismo está provocando y que en Colombia muchas veces no se justifican ni se da la absoluta situación de aplicar la justicia y la ley como es. Muchas veces en Colombia se permite estas prácticas ilegales de minería ilegal. Teniendo en cuenta esto, tenemos los objetivos: identificar el impacto de la minería ilegal en el desarrollo económico de las 5 principales comunidades indígenas de Puerto Iniriá, ya que tenemos que tener en cuenta esto, ya que en solamente estamos hablando de Guainía, tenemos más de 125 comunidades indígenas en todo el departamento, teniendo en cuenta que algunas comunidades, como somos fronterizos o nos encontramos fronterizos en el país vecino Venezuela y el país vecino Brasil, sin contar algunas comunidades que pernotan en ese país, pero muchas veces se pasan a nuestro país. Teniendo en cuenta esta situación, nos vamos a los objetivos más específicos. Determinar cuáles son las 5 comunidades indígenas principales, ya que, como lo mencioné anteriormente, hay 125. ¿Por qué principales? Porque estas comunidades son las que más allegadas, que se encuentran en proceso de civilización, aunque ya la mayoría son civilizadas, pero utilizan mucho su dialecto, las cuales no permiten una mejor comunicación con las entidades gubernamentales. Analizar por medio de datos estadísticos, hacer un censo de cuáles son las comunidades que en verdad requieren esa ayuda y cuáles se encuentran en el modo de poderse dejar ayudar, porque esas comunidades son bastante difíciles, ya que algunas no permiten el ingreso a cualquier persona, ya que son muy territoriales en sus comunidades. Identificar las acciones implementadas en el tercer trimestre con las 5 comunidades para mejorar su desarrollo económico. Como podemos o desconocemos la grandeza en la zona orinoquía amazónica, tenemos las 3 grandes reservas que están custodiadas por las comunidades Punigüí. Estas comunidades son las que cuidan reservas naturales tanto de oro, fauna y flora, las cuales son muy poco apáticos a la ciudadanía y a las entidades gubernamentales por las mismas situaciones de la minería ilegal.
La justificación. El desarrollo económico puede verse afectado por actividades ilegales que desarrollan las comunidades. El departamento de Guaní es uno donde se identifica el alto índice de minería ilegal, ya que muchas veces esta minería no es aptamente directamente por los indígenas, sino que ellos se ven afectados directamente por otras entidades, asimismo sean entidades como acciones subversivas, guerrilla, ELN, EPL, de ciencias de las FARC, los cuales estos incrementan un mayor daño tanto directamente al ambiente y problemas sociales, ya que comienzan a verse inmersos en estos grupos de grupos al margen de la ley, los cuales traen muchas situaciones negativas tanto sociales, económicas y obviamente ecológicas. De acuerdo a las políticas que se deben incentivar el desarrollo de la minería legal, logrando así un desarrollo económico importante, teniendo en cuenta de que sería lo más justo, ya que las comunidades indígenas son las apropiadas y adecuadas para la minería legal, que le harían un buen uso y un buen manejo de estos minerales, que no solamente se ve el oro, simplemente hay otros elementos como el coltán. Son varios minerales que se ven aquí, no solamente el oro como tal. El coltán también es mal llamado el oro negro, que se ve mucho en Venezuela, ya que aquí tenemos frontera con ellos y se pelean mucho los grupos al margen de la ley. Colombia es un país con un alto grado de inversión en la explotación minera. Solo el 3.17% del territorio se dedica a la minería formal. En Colombia solo tenemos una de las mayores minerías legales que se encuentra en Antioquia, pero también la misma afecta directamente. Y el gran déficit de licencias y falta de control y seguimiento de las diferentes áreas de riesgo, las cuales no permiten o no avalan para poder tener estas licencias, ya que para poder tener una minería ilegal se tiene que tener mucha documentación, que es sumamente difícil para algunas entidades brindarlas. En Colombia el 85% de minería es ilegal, donde el 15% es minería criminal y el 70% restante lo denominamos minería artesanal y ancestral, que lamentablemente termina permeada por la minería criminal. 70% lo podemos tener en cuenta de que esa minería muchas veces se ve reflejado en Guainía y en diferentes partes. ¿Por qué? Porque esa minería la hacen ilegal y no tienen un constitutivo para poder llevar ese oro, transportarlo, llevarlo de un lado a otro. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Pues buscan un mejor postor. Directamente son los grupos al margen de la ley que se lo arrebatan o se lo compran para beneficio propio. Diseño de esa metodología. Podemos ver un pequeño diagrama, un esquema, el cual dice paradigma positivo con enfoque crítico social, investigación cualitativo y descriptivo. Lo que se le venía comentando anteriormente, se tocaría hacer un censo o una investigación cualitativa que nos dé un arroje exponencial de las situaciones que se ven en estos departamentos. Permítase explicar y identificar cuáles son las causas reales del problema social identificado. El problema es la minería ilegal, que no ayuda al desarrollo económico ni social de las 5 comunidades. Busca en desarrollo comunitario, enfocando en resolver problemas sociales concretos de la población más vulnerable. Mejorar la vida social y digna que tienen estas comunidades, ya que por su poca civilización pues tienen espacios o lugares como sus comunidades que no son tan dignas para vivir, ya que no tienen estos recursos como tal para hacerlos. Resultados: revisión de la base de datos de la alcaldía del municipio de Puerto Inírida. Esta
Esta base de datos no es completa, ya que no todas las comunidades dan ese censo o ese permiso para poder dejarse verificar o cuantificar. 5 entrevistas a los líderes de los indígenas del municipio de Neiria. Estas entrevistas se desarrollarían directamente con los capitanes de las comunidades, que son los encargados de darnos el permiso o el aval para entrar a estas comunidades. Una entrevista con el capitán de los indígenas. Aquí ya no sería el capitán, sino podría ser el gobernador cabildo, que es el encargado de todas las comunidades directamente. Seguimos con 3 imágenes muy explícitas, muy concretas. En la primera, en la parte superior, podemos verme a mí. Yo soy policía nacional, trabajo como patrullero y soy uno de los encargados de la comunicación constante con las comunidades. Por ejemplo, ahí podemos ver a un capitán de la comunidad del Porvenir, que es una de las principales comunidades con las que he venido desarrollando diferentes actividades, tanto directamente con las entidades gubernamentales, teniendo en cuenta como el SENA, como la salud ocupacional, directamente con ellos, la trabajadora social. Igualmente en la segunda podemos ver las diferentes actividades que realizamos con Policía Nacional, que son actividades de desarrollo y control. Igualmente se les llevan personal adecuado de bienestar social y PRESI, que son prevención directamente con los niños. Y la tercera, donde vemos las actividades con las madres cabeza de hogar, que esa es muy fundamental, que se realiza cada 15 días directamente con las madres más necesitadas y se realizan actividades dependiendo del tipo de necesidad que tengan. Muchas gracias por su atención.